¿Cómo estás? Media hora de programa Alimenta tu vida. ¿Cuál es mi objetivo? Que aumentes tu calidad de vida. Y se trata también de mejorar los pensamientos, las situaciones internas, para que seamos mejores personas, para que podamos sentir cosas buenas y no generar cosas malas que muchas veces vienen de resentimientos, de envidias, o tal vez en muchas oportunidades de querer vengarse porque una persona te hizo tal o cual cosa. Yo te pregunto, ¿qué ganás con eso? Vos tenés que pensar que ese sentimiento lo que va a lograr es de vaciarte y de llenarte de cosas feas. Y en definitiva lo que tenemos que lograr para ser felices es de tener nuestro interior lleno de cosas buenas. Si a vos alguna persona te hizo daño, no te vengues. Trata de justificar la situación y sentir que tal vez esa persona se haya equivocado. Pero no te vengues porque no es un buen camino para sentirte bien. Todos esos sentimientos van a hacer que te vayas secando en lugar de crecer como ser humano. Y ahora vamos a ver cómo comenzamos con los títulos del día de hoy. Hoy en Alimenta tu vida, ¿estás embarazada? ¿Te diagnosticaron diabetes gestacional? Te voy a dar algunas sugerencias para que estés bien alimentada. Pero ojo, no será una dieta. El plan alimentario debe ser personalizado. Épocas difíciles para los argentinos y para todo el mundo. ¿Cómo alimentarse con un presupuesto bajo? Cecilia nos dará una muestra de tango. Hoy cambio de dirección. Los hombres obesos, presten atención. También pueden ser los responsables que sus mujeres no queden embarazadas. A estar atentos que ya comienzo con la primera nota. Los alimentos pueden ser vehículos de enfermedades. Por eso debemos tener ciertas precauciones. Muchas personas se enferman por consumir alimentos en mal estado. ¿Y cuáles son los síntomas? Dolor de estómago, algún cólico abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, deshidratación. ¿Cuál sería el tratamiento? En muchos casos, tomando mucho líquido es suficiente, pero otras veces requiere de internación. ¿Cuáles son los causantes más comunes? Fundamentalmente bacterias, también parásitos y virus. Afortunadamente, puedes tener muchos recursos para evitar este tipo de enfermedades. A comprar, si compras el alimento te tenés que fijar, por ejemplo, que las latas no estén abolladas, que las verduras, por ejemplo, si no están en condiciones, les quites todo lo marroncito, todo lo que no está en buen estado antes de colocarlo en la heladera. También tenés que tener en cuenta la temperatura del freezer, la temperatura de la heladera. En el caso del refrigerador tiene que ser de 0 a 5 grados centígrados y del freezer menos 18 grados centígrados. Cuando llegás del supermercado tenés que o frizar o llevar a la heladera los alimentos perecederos. Otra de las cosas es que tenés que mantener higiene de tus manos, ya sea para preparar los alimentos o para manipularlos. Tener en cuenta de los trapos que estén bien limpios, no utilizar, supongamos, el mismo cuchillo que empleás para las verduras, para las carnes. Tratar de utilizar mucho agua con jabón para eliminar todo tipo de gérmenes, patógenos. ¿Dónde vas a ubicar los alimentos? Por ejemplo, lácteos y huevos en la parte superior de la heladera, en la parte intermedia los alimentos ya cocidos, más los embutidos y todos aquellos alimentos que tienen que ser descongelados, por ejemplo las verduras. En la parte inferior vas a colocar las carnes que sacaste del freezer para descongelar. Y en la parte del verdulero colocas las verduras y las frutas.
y las bebidas en la puerta de la heladera. Si vos vas a colocar en el freezer carne, tiene que estar quitándole, supongamos, las vísceras del animal y también tratar en lo posible de secarlo. Lo pones en la bolsita y lo frizás. ¿Cómo vas a hacer con los pescados? Le quitas la cabeza, le quitas las escamas, lo lavás, lo secás y después lo pones en la bolsita especial para freezer o microondas. Todo esto sería mucho mejor si lo colocas en recipientes herméticos y colocas la fecha del primer día que lo frizaste. Los platos preparados es conveniente que los hagas fraccionados para que sean consumidos en el momento cuando los sacas del freezer. Todo esto te va a ayudar a que no se proliferen las bacterias o los virus o los parásitos. Y esto va a ayudar a que vos no contraigas alguna enfermedad por el mal manejo alimentario. ¿Qué es la diabetes gestacional? Es cuando una mujer que está embarazada presenta niveles de glucemia elevados durante el embarazo. Es la primera vez que se presenta hiperglucemia durante el embarazo. ¿Y qué tenés que hacer? Tenés que aprender a alimentarte bien, porque no sos diabética ahora, porque una vez que nazca tu bebé, esa situación va a desaparecer, pero vas a estar propensa a tener diabetes en un futuro. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Te tenés que cuidar con respecto a la alimentación, y si sos una persona que antes de estar embarazada hacías actividad física, también seguí haciéndolo, porque eso también te va a ayudar a normalizar los niveles de glucemia y vas a evitar complicaciones futuras. Vos tenés que aprender cómo distribuir los hidratos de carbono durante el día. Pero eso te lo tiene que explicar un nutricionista. La distribución tiene que ser en 4 comidas diarias y una entrecomida. Un plan nutricional para una embarazada no tiene que tener menos de 180 gramos de hidratos de carbono. Complejos y no complejos, porque las frutas y las verduras también presentan hidratos de carbono, pero simples. Entonces, para que sepas, un terroncito de azúcar aporta 5 gramos de hidratos de carbono. Entonces, el nutricionista te va a dar una lista de alimentos y te va a decir, la leche aporta cada vaso 10 gramos de hidrato de carbono, lo que representa es como si estuvieras incorporando a tu organismo 10 gramos de hidrato de carbono. ¿Qué pasa con las frutas? ¿Qué pasa con las verduras? Y así sucesivamente. Veamos el primer cuadro. Desayunos y meriendas. Leche, un vaso, va a aportar 2 terroncitos de azúcar. Recordá que te dije que cada terroncito de azúcar aporta 10 gramos de hidratos de carbono. Sigamos con la planilla. Infusión no aporta ningún terroncito de azúcar. Pan integral, 2 rebanadas, sin tostar. ¿Cuántos terroncitos de azúcar debe aportar? 4, que equivale a 20 gramos de hidratos de carbono. Queso compacto, magro, rodaja muy finita. Eso tampoco aporta terroncitos de azúcar. Un kiwi que pese aproximadamente 80 gramos aporta 10 gramos de hidrato de carbono, lo que significa que son 2 terroncitos de azúcar. Acá, tanto en el desayuno como en la merienda, vamos a aportar cada una de estas comidas 8 terroncitos de azúcar. Ahora vamos a ver el cuadro de almuerzos. Caldo de verdura, 1 taza. Esto va a aportar 0 cantidad de azúcar o hidrato de carbono, porque vos lo vas a colar por eso mismo. Tamaño de tu palma de mano, un poquito más grande, de carne o carré de cerdo o algún pescado, por ejemplo, merluza. Las carnes no aportan hidratos de carbono, por lo tanto ahí tenés 0
unidad de terroncitos. Con respecto a las verduras, te hice una selección siguiente. Supongamos, te fijas en la lista que te da el nutricionista y vas eligiendo y vas haciendo la suma de los terroncitos que vas a ir agregando de acuerdo a la cantidad. Por ejemplo, remolacha, vas a utilizar 2 unidades. Las 2 unidades te van a aportar 2 terroncitos, es decir, 10 gramos de hidratos de carbono. Cebolla, media unidad, 1 terroncito, es decir, 5 gramos de hidratos de carbono. Ají morrón, media unidad, aporta 1 terroncito, es decir, 5 gramos de hidratos de carbono. Brócoli, 1 taza de té, aporta 2 terroncitos, es decir, 10 gramos de hidrato de carbono. Una ciruela aporta 2 terroncitos, es decir, 10 gramos de hidratos de carbono. Acá tenemos un total de 8 terroncitos, que equivale a 40 gramos de hidratos de carbono. Como podrás observar, en el desayuno, en la merienda y en el almuerzo hasta ahora tenemos 8 terroncitos. Ahora vamos a ver la cena. Caldo de verdura, 0 terroncitos. Una porción pequeña de carne. En este caso vamos a utilizar un corte blanco. Después elegí tomate, uno mediano, va a aportar 1 terroncito, que significa que estás incluyendo 5 gramos de hidratos de carbono. Brotes de soja, media taza de té, aporta 1 terroncito, es decir, 5 gramos de hidratos de carbono. Una papa, y la cocción tiene que ser hervida, esta papa mediana aporta 6 terroncitos de azúcar, lo que equivale a 30 gramos de hidratos de carbono. Agregamos como postre una manzana mediana y esto aporta 2 terroncitos que equivale a 10 gramos de hidratos de carbono. Y tenemos un total de 8 terroncitos de azúcar que equivale a 40 gramos de hidratos de carbono. Todo esto no te asustes, porque si vos tenés la lista de los alimentos con las cantidades que te proporcionan, supongamos, un vaso de leche, 10 gramos de hidrato de carbono equivale a 1 terroncito. 2 unidades de remolacha, como te dije, 2 terroncitos, 10 gramos de hidratos de carbono. Vas a ir sumando y vas a ir alcanzando la cantidad total de terroncitos que tenés que aportar en esa comida. Y la entrecomida, te elegí esta opción. Leche descremada, un vaso que aporta, como te dije antes, 10 gramos de hidratos de carbono, 2 terroncitos. Una banana no madura, pero tiene que ser pequeña, aporta 4 terroncitos, 20 gramos de hidratos de carbono. Y una rebanada de pan integral que te va a aportar 2 terroncitos, es decir, 10 gramos de hidratos de carbono. Si hacemos la suma, te va a dar los 40 gramos de hidratos de carbono que también utilizamos para las otras comidas, es decir, 8 terroncitos. Sabiendo distribuir los hidratos de carbono durante el día, haciendo una colación correspondiente, vas a ver que vas a poder tener un embarazo y un parto en perfectas condiciones. ¿Qué problema actual? El presupuesto. Y muchas veces decimos, no voy a cuidarme en las comidas porque la verdad que el presupuesto no me alcanza. Sin embargo, compramos comidas de roticería o las que ya están hechas o que se llaman fast food. Y eso, además de tener un presupuesto elevado para que las consumas, no te hacen bien a tu salud. Entonces sigan las excusas y dejas de cuidarte. Hay un estudio que se efectuó en Europa respecto a las posibilidades de elecciones de comidas más económicas y también que puedas cubrir con los principios nutritivos. Y en Europa no es que solamente ahí pasa la crisis económica, sino que acá en la Argentina también la padecemos. Vamos a tomarlo con un poquito de humor, no vamos a dramatizar las cosas, pero la alimentación es importante para muchas cosas. Si vos no estás bien alimentado, no vas a tener energía, vas a estar propenso a caer en algunas enfermedades como la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes.
colesterol y triglicéridos elevados. Por eso mismo, trata en lo posible de planificar tu menú semanal. No compres todos los días porque vas a elegir mal seguramente. Tené presente que hay muchos supermercados que hacen ofertas, entonces tenés que tomarte el tiempo necesario como para poder saber distinguir que el día viernes supuestamente hacen un descuento importante en el supermercado. Pero eso sí, fíjate bien porque generalmente las ofertas son de alimentos perecederos. Entonces tenés que revisar bien lo que vas a comprar para saber si está en perfectas condiciones para que ese alimento después, por ahorrar, no te traiga algunas otras complicaciones como, por ejemplo, una intoxicación alimentaria. Por ejemplo, el consumo de carne, si no tenés tendencia al colesterol elevado, cuando los cortes de carne están bastante elevados, puedes reemplazarlos perfectamente por vísceras. Una de las vísceras que menos colesterol aporta es el mondongo, también el hígado. Utilizalas en forma de guisos, pero no utilices las frituras. De esa manera vas a reducir bastante el gasto porque el aceite también está caro. Y si vos aprendés a hacer guisos sabrosos, eliminando el aceite, utilizando el spray o poniendo muy poco en el recipiente aceite, una cucharadita de té y retirás con una servilleta el excedente y ahí vas a cocinar el guiso. ¿De qué manera? Pones un poquito de cebolla, ají morrón, una lata de tomates, laurel, vas incorporando vegetales como zanahoria, ají morrón, puedes hacer un guiso de mondongo y le pones un poquito de legumbres que también son fuente importante de no solamente de hierro, sino que también tiene proteínas de buena calidad. Pero eso sí, tené presente que siempre el hierro que aportan las legumbres es menor porque se absorbe menos que la carne. Por eso mismo no reemplaces todo el tiempo por las legumbres porque tiene alto contenido en hierro y también de proteínas. Entonces, otro de los alimentos que podés incluir en tu menú diario es el arroz integral, también fijándote las verduras y las frutas de estación que generalmente son más económicas. Los lácteos no los podés suspender para nada, los tenés que incluir, pero siempre teniendo en cuenta, haciendo comparaciones de un lugar con el otro. Si hacemos una comparación de lo que vas a gastar en una comida rápida y lo que vas a gastar si lo haces caseramente, vas a ver que vas a tener un ahorro muy importante. Tené presente que la salud empieza por saber elegir los alimentos. Y si hay problemas económicos, la menor restricción que debería existir es en la comida. Por eso mismo trata de utilizar todos los pilares para que te conduzcan a aumentar tu calidad de vida. Tu esposa se hizo todos los estudios porque quieren tener un bebé. Y todos los estudios les sale favorables, que no hay ningún impedimento para que tu esposa quede embarazada. Sin embargo, vos tenés exceso de peso, sos obeso y te alimentás muy mal. Entonces, yo te diría que este es un factor que puede hacer que tu esposa no quede embarazada. No lo estoy diciendo yo, lo dicen los estudios científicos que la han hecho sobre una población de 100 personas. No es un número muy considerado como para tener en cuenta que sea sí o sí, pero hay indicios que en este número de personas se ha comprobado que la calidad de los espermatozoides no era la apropiada. Las parejas que buscan tener hijos y no lo logran tener es de un 10 a un 15%, y más de la mitad de esa cantidad los problemas los tiene el hombre. ¿Y por qué? Porque existe obesidad,
porque existe una mala selección de los alimentos, basado fundamentalmente en las grasas. Es decir, que cuanto más grasa mala elegís en tu plan alimentario diario, peor pueden ser la calidad de tus espermatozoides. Por eso mismo se aconseja a esta población de ingerir alimentos ricos en omega 3, ¿sí? Y en omega 6, fundamentalmente los pescados de mar, y si no, complejos o suplementos nutricionales. Por lo tanto, si tu esposa no queda embarazada, ten en cuenta que este puede ser uno de los factores por los cuales no queda embarazada, pero pueden existir otros factores y hay que investigarlos. Siempre tenés que tener presente que si tenés exceso de peso, tenés que bajar de peso. Elegir los alimentos, hacer una alimentación basada en omega 3, proporcionar ácidos grasos de buena calidad, que lo vas a obtener a través de los pescados, sobre todo los de mar, los azules, por ejemplo, caballa, atún, y también proveer de fibra, vitaminas, minerales, que lo vas a obtener a través de las verduras de todos los colores. Y tener presente que en este estudio el porcentaje fue bastante elevado, fue un 71%. Entonces, para tener un bebé también hay que ceder en algunas cosas. Vos decís que no te importa la gordura, los kilos de más, y sin embargo puede ser este un impedimento importante en la vida de tu pareja, no solamente la tuya. Por eso, controles médicos, plan alimentario y positivismo hacia lograr lo que tanto anhelan. Te recuerdo lo que dije al principio del programa, de la venganza. No te cargues con situaciones que te quiten la paz, la esperanza. Trata de nutrirte con cosas buenas que te ayuden a crecer, a mejorar tu calidad de vida, porque los sentimientos buenos te van a ayudar a acercarte a ella y los malos te alejan del propósito de vivir en armonía. Me tengo que despedir por el día de hoy y te mando un beso de corazón a corazón y nos vamos a ver en 7 días con un nuevo programa, Alimenta tu vida. Y recordá, vos podés, pero tenés que querer.